Hola de nuevo. Ahora vamos a ver las líneas donde las negras pretenden quedarse con un peón de ventaja tras dama b6. Esto me refiero a las líneas de d4, caballo f6, caballo f3, e6, alfil g5. Ya sabemos que esta es nuestra disposición general y el orden correcto. c5, e3 y ahora con la jugada dama b6. Dama b6 temprana, intenta presionar el peón de b2, ya que el alfil de c1 ya no se encuentra más ahí y el peón de b2 está constantemente atacado. Aquí cabe mencionar que este peón no forzosamente se debe sacrificar. Podemos hacer la jugada dama c1, pero lo cual la jugada dama c1 no la voy a recomendar porque es una jugada bastante tímida, podremos decirle. Realmente un desarrollo natural de las piezas negras pueden al menos igualar la situación, ya que la dama va a quedar en una situación realmente incómoda tras la columna C. Las negras pueden aprovechar la columna C, pueden intentar abrir esa columna, pero al menos va a ser una columna C abierta y la dama realmente va a estar muy mal ubicada. Lo que voy a recomendar aquí es la jugada activa caballo b de 2. Caballo b de 2 intenta sacrificar el peón de b2. Obviamente, si las negras aquí juegan o realizan la jugada b5, vamos a transponer a las líneas ya conocidas con torre b1, donde ya no es necesario sacrificar el peón de b2, y vamos a jugar con c3, alfil d3, y como ya lo hemos visto en anteriores videos, aquí realmente si las negras ocupan este orden de jugada, realmente es porque quisieran tomar el b2. Cabe decir que esta línea es bastante arriesgada por parte de las negras. En general en la práctica es muy poco usual ver este tipo de órdenes, porque es mucho más fácil jugar con las blancas. Tal vez objetivamente esto no sea del todo malo, y tal vez un ordenador lo pueda defender bastante bien y se quede con el peón. Pero en general en la práctica no es recomendable para ningún jugador de negras tratar de ir a comer un peón en la apertura, ¿no? Bueno, dama por B2. Aquí es importante el orden de las jugadas. Aquí voy a recomendar la jugada alfil por F6. Bastante buena, ya que forzamos a que las negras empeoren su estructura de peones. Es forzada la captura de peón aquí en G6. Y ahora otro momento importante y otra jugada precisa. Y aquí sí conviene más recordar estos momentos precisos. En general, durante todo la pequeña serie que hemos estado grabando, les he dado conceptos generales, ideas generales de juego y sí ciertas jugadas concretas que es importante recordar. Y esta es otra jugada concreta importante a recordar para poder obtener ventaja o intentar obtener ventaja desde muy temprana parte de la partida, con la jugada alfil e2. Es mucho más precisa que alfil d3, curiosamente. Alfil d3 es mucho más activa, pero tenemos la idea de que el alfil no nos estorba en la columna D. La dama también va a influir aquí una importante participación en el ataque. Vamos a verlo inmediatamente. Jugaron C por D4. Esto es más o menos necesario. Vamos a verlo igual paso a paso. Si en lugar de C por D4 las negras realizan dama B6, por ejemplo, simplemente con desarrollo como enroque. Y si alfil E7, C4, caballo C6, D5, y bueno, esto sin duda es bastante activo para las blancas. Caballo 4, se amenaza D6, así que las negras tienen que hacer propiamente D6. F4, la idea es abrir líneas de juego. Obsérvense que las negras tienen peón de más, pero realmente el peón de más es el peón de B2, que no participa mucho en la partida y realmente hasta es un punto de ataque. E por F4, E por F4, y bueno, aquí sin duda la posición blanca es bastante atractiva. Amenazamos cosas como
tomar en E6 y intentar jugar F5. Ok, vamos a regresar. C por D4. Y aquí otra jugada importante también a recordar este momento concreto, que es la jugada torre B1. Inmediatamente ponemos en complicación a la dama. La dama debe decidirse a dónde ir. Y realmente no es fácil elegir un lugar. Y es muy fácil que aquí cualquiera de nuestros rivales se equivoque y cometa un error muy grave y hasta pierda la partida en este momento. Es por eso que conviene recordar estas ideas, conviene recordar este tipo de posiciones comunes y táctica común que existe en esta partida, en este tipo de posiciones. Por ejemplo, tras dama por A2, capturando un segundo peón, esto no es, bueno, de hecho un tercer peón, aunque el peón de D4 está realmente perdido. Viene la jugada caballo C4 y esto es ventaja para las blancas. Por ejemplo, si D por E3, simplemente torre A1 está ganando la dama. La amenaza con caballo C4 es ganar la dama con torre A1. Si por ejemplo dama A4, simplemente dama por D4 recuperamos el peón y creamos amenazas bastante fuertes y difíciles de defender, que es dama por F6 y caballo D6. De nuevo, esto es claramente ventajoso para el blanco. Capturar el peón de A2 es malo. Vamos a ver qué ocurre con la retirada de dama A3. Puede venir caballo por D4, caballo C6, caballo B5, amenaza el doble en C7, así que la jugada dama 5 es más o menos forzada. Enroque, D5, C4, la intención es abrir líneas sobre el enroque. A6, C por D5, A por B5, D por C6, B por C6, alfil F3. Esto es más o menos forzado. Y esto sin duda también muy bueno para el blanco, porque bueno, este momento se amenaza alfil por C6. Y también ya empiezan a haber ideas de caballo 4. Y bueno, esto sin duda solo es un peón de menos. Y prácticamente ya estamos casi... Bueno, hay muchísima compensación por parte del blanco aquí. Aquí de nuevo la valoración es de ventaja blanca. Regresemos un poco. Dama A3 tampoco es posible, así que la única que nos queda es dama C3, que es un poco la más correcta de todas, pero de nuevo las blancas siguen teniendo bastante iniciativa. La mejor aquí, y conviene también recordar este punto, esta jugada concreta, es enroque, sacrificando un tercer peón. Es la jugada mucho más activa. O sea, la intención es que si después de la captura en E3 podemos jugar caballo 4. Si nos capturan un cuarto peón, aquí ya tenemos, las blancas tienen 4 peones de menos. Bueno, inmediatamente van a recuperar uno con torre por F2. Pero observen el amplio desarrollo de las blancas. Las negras solo han desarrollado la dama y de momento está atacada. El punto F6 está constantemente atacado y la casilla D6 también. Observen cómo después de dama de 4, muy precisa, más precisa que caballo por F6, caballo C6, dama por F6, se crea otra amenaza, forzando a torre G8. Caballo G5, se crea otra amenaza de tomar en F7, así que D5 es forzada. Y después de alfil H5, pues esto sin duda es ganador para el blanco. Se amenaza tanto alfil por F7, caballo por E6. Hay muchísimas amenazas, muy difícil de quitar todas. Eso es claramente ventaja blanca. Entonces el negro no se puede ir a comer todos los peones. Eso obviamente sería, bueno, al menos peligroso, pero obviamente es malo también. La mejor jugada aquí es dama C7. Igual, como les digo, esta posición en la práctica es muy difícil porque encontrar jugadas defensivas como dama C7 no es fácil en una partida. Y bueno, obviamente si esto todavía es una partida rápida es aún más difícil. En una partida rápida cualquier jugador podría perder aquí en pocas jugadas. Incluso un jugador bastante experimentado. Si no está empapado de la teoría del ataque torre. Es por eso que esta línea realmente no deben de temerle mucho. Si por ejemplo alfil E7, que es una jugada normal que cualquier jugador podría pensar hacer,
Tenemos la jugada caballo C4 y de repente la dama está perdida. Estamos amenazando la jugada torre B3 y la dama no tiene casillas. Observen el rico potencial táctico que tiene la posición. Dama C7, como les dije, es la mejor opción aquí. Caballo E4, de nuevo sacrificamos el peón o dejamos que nos capturen E3 con la intención de la actividad. Estamos amenazando F6 y dama D4. Alfil E7, dama por D4, amenazamos caballo por F6, dama D8 es la mejor forma de defenderse. La jugada E5, viene dama D3, y si F5, caballo C3 y el caballo, dama, bueno, no se puede realmente E4 por dama D4 y el caballo ya tiene su casilla en D5 asegurada y tras eso es claramente devastador cuando llega un caballo en D5. La mejor jugada aquí defensiva es dama D8, caballo D6, alfil por D6 necesaria, dama por D6, caballo C6. Si dama es 7 inmediata, viene dama G3 y tras caballo C6, por ejemplo, dama G7, torre F8, caballo D4. Y esto sin duda, de nuevo, una gran iniciativa. Caballo por, peón por, F5, D5 y la iniciativa blanca es grandísima. Solo las blancas tienen un peón de menos, pero las negras realmente no pueden desarrollarse con libertad. Ok. Caballo C6, torre F D1, torre G8, caballo D4. Hay que incluir más piezas al ataque. Dama E7, caballo B5. Dama por D6 no es realmente correcta. Al menos las blancas pues pueden optar por posiciones bastante agradables y con ventaja clara. Después de rey F8, F4 por ejemplo. Caballo por B7 era posible, pero F4 mucho más precisa. Alfil H5, torre G7, caballo por C8, torre por D7 y bueno, las blancas sin duda mantienen la ventaja. Hay muchísima presión, el peón de A7 está constantemente bajo presión y la actividad de las dos torres y alfil contra dos torres y caballos beneficia al blanco. Regresemos un poco. Así que rey F8 quisieron la partida un poco mejor. Dama D3, rey G7, caballo D6, torre B8. Mucho mejor era B6 aquí en la partida. De nuevo la idea de alfil H5, estas son ideas recurrentes atacando el peón de F, el peón de F7 que está constantemente débil. Tras torre F8, dama C3, alfil A6, alfil F3. Las blancas recuperan el peón en la casilla C6. Y bueno, esta posición realmente aún es algo ventajoso para el blanco, pero realmente el negro aquí ya no se encuentra perdido, ni mucho menos. En la partida jugaron torre B8, lo cual aquí permite torre B5, el pasaje de las piezas sobre la quinta fila. Jugaron rey H8, obviamente aquí falla F5 para evitar esto, por torre por F5, y bueno, obviamente no lo evita. Rey H8, torre H5, torre G7, E4. Y observen cómo las blancas sencillamente llevan sus piezas de una manera muy fácil al ataque. Con torre D3, caballo 5, caballo C8, dama D8, caballo por A7, caballo B7 y caballo C6. Tras caballo C6 perdieron, ya que si dama C7 viene dama por F6 y si dama por C6 tenemos el sacrificio típico en H7, torre por H7, rey por H7 forzado por la clavada de la torre en G7, dama H4, rey G6, alfil H5, rey H6 y alfil por H7 en mate. Ok, vamos a ver otra posición, parte de lo mismo, pero ¿qué es lo que sucede si las negras capturan el D4 rápido para evitar todo esto? Eso es después de este orden, C5, E3, dama B6, caballo BD2, como les dije. Si D5, como les dije, torre B1 es
es la propia, transponiendo a las posiciones conocidas. Si C por D4 inmediatamente en lugar de tomar en B2. Esto también es posible. Pero de nuevo llegamos a posiciones bastante favorables para el blanco. Después de E por D4, dama por B2, de nuevo es más o menos necesaria. Si no, tenemos la típica torre B1 defendiendo nuestro peoncito de B2. Dama B2, alfil D3. Ahora sí el alfil tiene más sentido en D3, puesto que ya no hay una captura en D4, ni mucho menos en D3, y la columna D no se va a abrir. Entonces hay que comprender esas pequeñas diferencias y no irse con la mecánica de alfil D2. D5, igual las negras deben de prevenir la jugada caballo C4, por supuesto. Así que es mucho mejor. Y de nuevo aquí, la que les recomiendo es la jugada alfil por F6. La idea es que las negras destruyan, bueno, las negras se destruyan su estructura, y eso es mucho más fácil para el blanco para atacar. En lugar de enroque, por ejemplo, enroque permite tanto alfil E7, que es correcto, o caballo B D7, y la estructura negra se mantiene sana. Sin duda las blancas siguen con cierta iniciativa, pero es mucho más fácil para el blanco si destruimos su estructura de peones. Así que muy importante recordar ese concepto. G por F6, enroque, caballo C6, C4. La idea de C4 es tomar en D5 para intentar abrir más líneas para el enroque rival. Por ejemplo, la jugada caballo por D4 realmente no es del todo correcta por la siguiente secuencia forzada táctica después de C por D5, caballo por F3, y aquí bastante interesante y correcto es la jugada dama por F3, porque tiene la idea de que si dama por D2, alfil B5, y estamos amenazando o estamos jugando tanto torre FD1 o torre AD1, dependiendo de las circunstancias, dependiendo aquí que haga con el rey, pero realmente aquí vamos a recuperar la pieza con creces, y es una posición de ataque con bastante futuro. Regresando, en la partida jugaron dama C3, lo cual no es lo más preciso. Permitió C por D5, dama por D3, D por C6, B por C6, torre B1. Observen cómo las blancas tienen peón de menos, pero las negras realmente no tienen desarrollo. Y la pareja de alfiles, que en teoría debería ser un punto a favor de las negras, realmente no tienen ahorita diagonales posibles, así que es mucho más fácil aprovechar la mala estructura con los caballos, sobre todo el caballo de E2 que puede saltar a E4. Vamos a ver cómo pasó esto en la partida. Como es muy difícil encontrar aquí jugadas con las negras, por eso que de negras no les recomiendo jugar esto cuando el ataque torre. Alfil D7, torre 1, alfil D7, dama C1, torre 3 también tiene mucho sentido. Dama C1 tiene el sentido de que las blancas no pretenden el cambio de damas. No jugar caballo 4 directamente por el cambio de damas, y eso podría facilitar a las negras la defensa. Entonces mucho mejor dama C1, jugaron torre G8, torre B3, dama F5, caballo F4. Observen cómo las piezas blancas se coordinan bastante bien, mientras que las negras realmente no tienen una coordinación sana. De momento el rey negro está en el centro, y eso es bastante débil. Torre G4. La idea de las negras es que tras caballo C5, alfil por C5, B por C5 y torre A4, y bueno, esta posición, de nuevo las blancas tienen mucho más que compensación, pero las negras ya al haber cambiado ese alfil, ese caballo, realmente la posición es un poco más compacta, un poco más sólida. Mucho mejor es la jugada que eligieron en la partida, que es la jugada dama B1. Plantea un truco táctico importante, que de hecho en la partida las negras cayeron. La mejor jugada aquí, bueno, de las negras cabe mencionar que es rey F8. Y tras H3 para definir la torre G8, rey H1, evitando el tema táctico de dama por H3.
Pues sin duda las blancas tienen mucho más que compensación, se amenaza cosas como torre B7 o incluso torre B8 dependiendo. Y bueno, las blancas están bastante bien. El rey blanco es muy seguro y el peón de más realmente ni se nota que la tienen los negros. De momento el peón de más no es un factor relevante en la posición. Pero vamos a ver, en la partida jugaron torre de 8, que es cayendo en la pequeña trampa de las blancas. Y bueno, les invito también a que resuelvan este pequeño ejercicio táctico. Pueden pausar el video si gustan. Y después de... Vamos a comentar la respuesta. La mejor jugada aquí es caballo de 6. Caballo de 6 plantea el ataque doble. Es forzada la captura. Pero tras la captura el alfil ya no cubre más la columna E. Así que viene dama por F5 y el peón es clavado. Así es como se perdió en la partida. Bueno, con esto finalizo este tema del ataque torre. Espero que les haya gustado. Es muy importante cuando estudian cualquier apertura, no solo el ataque torre, siempre complementarse con partidas modelo, siempre complementarse con estructura de peones, no solo estudiar jugadas concretas, no solo estudiar bueno, qué hacer en cada movimiento, porque en el momento que el rival haga un movimiento incluso malo, pero que no lo hemos previamente estudiado, luego no vamos a comprender bien qué hacer. Así que es muy importante ver muchas partidas modelos para comprender cuáles son las ideas de las blancas. Este sistema, el ataque torre, es muy fácil de aprender y tiene la facilidad de que las ideas son bastante típicas y bastante fáciles de aprender. Así que los invito a jugar el ataque torre y bueno, suerte en sus partidas.